Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de aprendizaje. Gracias a todas las personas que se están uniendo en Zoom, las que nos están siguiendo también a través de la transmisión en vivo por Facebook. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra tercera y última sesión de aprendizaje previa al encuentro de sociedad civil, reimaginando la agenda anticorrupción. Y el día de hoy nos acompaña Jonathan Cisco, que actualmente labora en la Fundación Cristosal, que es una fundación que se encuentra actualmente en el exilio. Y bueno, el día de hoy Jonathan nos va a compartir las estrategias frente al cierre del espacio cívico. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Jonathan, me gustaría leer una breve semblanza de él. Jonathan Michel Cisco Martínez es abogado y notario de la República de El Salvador. Es candidato a LLM en Derecho Constitucional de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ha ejercido como asesor legislativo, fiscal especial elector, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Y actualmente labora en la Fundación Cristosal Centroamérica. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí para contarnos tus experiencias, para compartir con nosotros también estas estrategias que nos parecen muy importantes para hacer frente al cierre del espacio cívico. Entonces, sin más, Jonathan, te cedo la palabra. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes. Para nosotros es un honor estar con amigas, con amigos que son personas comprometidas con la lucha anticorrupción. Voy a compartir una presentación. Lo pueden hacer co-host para que pueda compartir pantalla. Listo. Ok, muchas gracias. Creo que si me confirman si se puede ver la presentación. Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, vamos a comentar un poco sobre la lucha anticorrupción en El Salvador, un poco sobre el trabajo que hemos hecho. Vamos a contextualizar. La presentación yo la denominé El silencio no es opción, enfrentando la represión y el cierre del espacio cívico. Precisamente cuando se aprobó el régimen de excepción en El Salvador, el estado de excepción, el primer informe que nosotros denominamos fue así: el silencio no es opción. Al ver que habían violaciones a los derechos humanos que eran sistemáticas y generalizadas, desde detenciones ilegales, algunas incluso que califican como desapariciones forzadas de corta duración, también actos de tortura, y empezamos a ver personas que fallecieron con signos de haber sido torturadas dentro de prisiones. Estos hechos no se daban desde el enfrentamiento armado, desde la guerra civil que vivió El Salvador hasta 1992. Se habían registrado algunos de estas graves violaciones a derechos humanos, pero de manera muy excepcional. Pero vemos que se ha convertido en una política institucional. Entonces, el orden lógico de mi presentación es la siguiente. Primero, un marco teórico como punto de partida. Luego, conversar sobre el contexto actual en la lucha contra la corrupción desde sociedad civil, la actualidad en Centroamérica y específicamente en El Salvador. Luego vamos a comentar sobre las estrategias de defensa frente al cierre del espacio cívico y voy a compartir con ustedes algunas prácticas desde sociedad civil. Como punto de partida, ayer el compañero
de Mexiro él fue muy claro en compartir varias definiciones de lo que era corrupción. Creo que se cayó, ¿no? Sí. Jonathan, ¿nos escuchas? Creo que tuviste un problema con el internet. Ya no te escuchamos y no te La, vemos. que hay poder público y siempre un privado está detrás. Se mezclan, siempre interviene también el sector privado. Nosotros en este informe retomamos desplaza el interés público por un beneficio privado, ya sea personal o para un tercero, y que debilita las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales. Entonces, esto también se puede vivir en carne propia en diferentes sociedades latinoamericanas. La corrupción reproduce desigualdades estructurales. La corrupción nos afecta a todos y a todas. La corrupción viola derechos humanos y también protege privilegios. La Corte Interamericana ha tratado el tema de la corrupción y los derechos humanos. Este es un tema bastante nuevo. De hecho, el tema de corrupción, relativamente nuevo, tendrá 20-25 años desde que organismos multilaterales muestran mucha preocupación porque la cooperación internacional se desviaban esos fondos hacia corrupción pública y se empieza a reflexionar sobre los efectos nocivos de la corrupción. Nosotros hemos estudiado que hay algún autor que es famoso incluso decía la corrupción es necesaria para engrasar la máquina estatal. Fue una creencia que se mantuvo por mucho tiempo. Esas ideas, esas teorías ya han sido desplazadas porque los efectos nocivos de la corrupción son mucho más graves que los supuestos beneficios. El último precedente de la Corte Interamericana lo vemos en Viteri, Ungaretti y otros versus Ecuador. Un funcionario denunció irregularidades en contratos públicos como agregado naval en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Él denuncia estos actos de corrupción, pero el Estado, en lugar de investigar estos actos de corrupción, toma represalias en su contra. Impuso 4 sanciones de arresto de rigor. Lo declara persona non grata, lo remueve de su cargo y luego vienen amenazas y hostigamiento a él y su familia. Esto es, digamos, la síntesis de este caso. La Corte Interamericana retomó el caso luego de varios años y lo importante, lo esencial de este caso, por motivos de tiempo no puedo desarrollar toda la sentencia y todo el caso, pero vamos a lo esencial. La Corte Interamericana reconoce que hay un vínculo entre corrupción y derechos humanos. Expresa esta Corte Interamericana que la corrupción erosiona el Estado de Derecho y lesiona derechos humanos de forma estructural. Ya lo habíamos mencionado nosotros, que crea desigualdades estructurales, reproduce desigualdades estructurales.
Los estados, la Corte Interamericana también reconoce esto, los estados deben crear entornos seguros para denuncias. Esta es una obligación que se reconoce a todos los estados, también de promover políticas públicas para reducir impunidad, promover rendición de cuentas y generar programas de integridad. Los funcionarios, también lo dice la Corte Interamericana, tienen el deber y el derecho de denunciar la corrupción. Y los estados deben investigar de forma efectiva cualquier tipo de represalia que se tome en contra de las personas que denuncian actos de corrupción. Cuando habla de un entorno seguro, la Corte Interamericana establece algunos parámetros. Creación de canales independientes e imparciales para recibir denuncias, salvaguarda de identidad y confidencialidad. Algunos países tienen incluso este tipo de mecanismos legislados, incluso para solicitar solicitudes de acceso a la información pública. En otros países sí se les requiere que presenten su identidad y esto ha sido utilizado para generar represalias. Para que exista un entorno seguro, también deben crearse medidas preventivas ante riesgo, tanto de protección física y también para evitar represalias laborales. Y estos deben tener aplicabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. De manera muy breve, el caso Viterium Garretti establece parámetros mínimos, un estándar internacional, que ya lo mencionábamos. Ahora, ¿cuál es el contexto actual de los países de Centroamérica? Los rostros cambian de país a país, pero la historia es la misma. Impunidad, corrupción, violencia, desigualdad y silencio. Ante violaciones sistemáticas y generalizadas, persiste la impunidad, a pesar de que en las últimas décadas se han creado instituciones y diversos mecanismos para prevenir y sancionar estas violaciones sistemáticas y generalizadas. Nosotros llevamos un caso, por ejemplo, el caso del Mozote, la masacre del Mozote. Pero hasta el día de hoy, más de 42 años desde esa masacre, el Estado no ha sancionado a los responsables. Incluso se ha generado una práctica sistemática desde actores estatales de denegar información. Diversos gobiernos se han negado a brindar los nombres de quienes tenían la cadena de mando cuando sucedieron estas graves violaciones a derechos humanos. Y en los últimos años, con la reforma que se dio al órgano judicial, el cese de 1/3 de los jueces y juezas del país por tener más de 60 años, el gobierno decía, son jueces corruptos y vamos a destituirlos porque ya tienen más de 60 años y no puede cumplir con su función. Los jueces y las juezas de mayor experiencia fueron destituidos por medio de un decreto legislativo. Allí, los jueces que estaban viendo el caso El Mozote, que es un caso sumamente complejo, con más de 42,000 páginas en el expediente, fueron destituidos. Y quienes conocían este tipo de procesos que se estaban tramitando con leyes de 1974, la Ley Procesal Penal de aquel momento. Ahora, persiste la impunidad. Los actos de corrupción se siguen dando y es un denominador común en los países de Centroamérica. La violencia, tanto de actores estatales, actores del crimen organizado, y la violencia no solo persiste contra ciertos sectores de la sociedad, se da de manera aún más pronunciada en contra de mujeres, en contra de poblaciones que se encuentran con una o más situaciones especiales de vulnerabilidad. Entonces, la violencia es generalizada, proviene de actores estatales, pero también de privados de crimen organizado, pero se sufre aún más en algunas poblaciones. La desigualdad estructural, mientras unos acumulan poder y riqueza, la mayoría paga el precio. Hay algunos países en donde este tipo de desigualdades están
como parte del sistema legal. Vemos sistemas tributarios que son sumamente regresivos. Vemos aprobación de leyes especiales que generan zonas libres de impuestos o que generan beneficios fiscales, pero al pueblo, incluso a los profesionales, les aplican impuestos especiales. Pero la generalidad es que los sistemas tributarios son regresivos. Quienes más tienen son quienes menos pagan. Y el silencio. El autoritarismo no permite voces disidentes. Se está creando un discurso único oficial y todo aquello que vaya con una opinión disidente, con una opinión crítica, con una opinión reflexiva, es silenciada. Y este silenciamiento se da por medio de acoso, por actos de hostigamiento, pero también por medio de amenazas legales y detenciones. Otras características del contexto actual: concentración del poder. Los poderes del Estado se encuentran cooptados de manera total o de manera parcial por una sola persona, por una familia o por una fuerza política. Y en especial el órgano judicial está cooptado de manera directa o indirecta. Hemos visto en El Salvador reformas legales que destituyen por decreto a 1/3 de los jueces, pero luego vienen los nombramientos. Y cuando nosotros hemos investigado este tipo de nombramientos, resulta que familiares de magistrados, familiares de políticos son nombrados en cargos de control horizontal, como jueces, magistrados, también en la Contraloría Pública, que en El Salvador se llama Corte de Cuentas de la República, están directamente dirigidos por familiares de políticos. Y estamos hablando de políticos de alto rango, dirigentes de órganos de Estado. Entonces, la institucionalidad de control no está funcionando porque está cooptada por el poder político de manera directa o de manera indirecta. Órganos como el Ministerio Público, por ejemplo, o como el Ombudsman, que en algunos lugares se llama Defensoría de Derechos, también están cooptados por el poder político. Lejos de cumplir con su función y denunciar las violaciones a derechos, se convierten en cómplices de estas violaciones. También hay auge de autoritarismo. Pareciera que estamos en una época en donde la excepción se convierte en lo normal. En El Salvador hay estado de excepción desde marzo de 2022. Pero en el periodo de pandemia también se gobernó desde la excepcionalidad. Se confieren poderes extraordinarios al órgano ejecutivo que empieza a aprobar leyes. Se convierte entonces el gobierno en gobernante pero legislador al mismo tiempo y con una gran incidencia en el poder judicial. Hay una distinción entre autoritarismo y dictadura. Cuando hay una sola persona ejerce los 3 poderes del Estado, los 3 poderes fundamentales, estamos hablando de una dictadura, pero autoritarismo es cuando el sistema de separación de los poderes se ve truncado, pero no de manera formal. De manera informal, una misma persona tiene decisiones en el órgano de justicia, en el legislativo y en el ejecutivo. Eso está sucediendo en diversos países de la región. En algunos casos, de una sola persona depende una gran cantidad de instituciones, porque dan órdenes y los titulares de las otras instituciones de control siguen las órdenes del gobernante, de quien en realidad tiene el poder. Creación de un discurso único oficial. Hemos pasado de una época de la posverdad a una época de la mentira abierta. Repetir una mentira 100 veces convierte un discurso falso en realidad. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No sé si allá se utiliza esta misma frase, las granjas de troles. Existe una estrategia gubernamental de utilizar fondos públicos para financiar cuentas anónimas o cuentas falsas, pero diseminar información falsa para sostener una narrativa que, lejos
de la verdad es una posverdad o una mentira totalmente abierta. Hablamos, por ejemplo, en El Salvador, ayer se estaba mencionando un tema de 1000 días sin homicidios, pero no hay forma de validar esta narrativa oficial. Incluso las muertes en prisiones no se están contando. Hay algunas muertes con signos de tortura que no se están contando bajo custodia estatal. Entonces, este discurso único oficial ofrece una realidad alternativa. En redes sociales se dice una cosa, pero lo que vemos en la realidad es totalmente diferente. Se oculta todo aquello que no le beneficia a la imagen pública del gobernante. Luego, esta misma estrategia de propaganda se utiliza para generar persecución a voces críticas. Una estrategia es atacar la credibilidad de sociedad civil, de los actores críticos, de actores independientes, del pensamiento crítico, para luego perseguir abiertamente. También hay un ataque a quienes trabajamos en derechos humanos. Aquí allá en El Salvador, porque yo estoy en el exilio actualmente, en El Salvador a las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos ya se les denomina como los defensores de pandilleros, los defensores del crimen organizado. Y este discurso que viene de líderes políticos con mucho poder comunicativo está siendo adoptado por el pueblo. El pueblo está creyendo esto. Desde pandemia vimos universidades estatales cerradas. Hasta la fecha no se han abierto al público. Entonces hay toda una estrategia para que no haya pensamiento crítico, pero al mismo tiempo se ataca a quienes trabajamos por la defensa de derechos humanos. Desacreditación y ataques personales. Y se está generando una narrativa de la seguridad a toda costa, incluso a cambio de sacrificar derechos. Las personas en El Salvador y en otros países, creo que también está sucediendo, se están acostumbrando a vivir sin derechos. Estado de excepción, en El Salvador lo llamamos régimen de excepción, implica la suspensión de derechos constitucionales. El derecho a la asociación está suspendido ya desde hace más de 3 años. El derecho de toda persona a no ser detenida de manera arbitraria, a que se informen las razones de una detención, a contar con asesoría legal al momento de la detención, a que se lean nuestros derechos, qué cargos se nos imputan. Todos estos derechos están siendo suspendidos en El Salvador desde hace más de 3 años y la población ha normalizado esto. El derecho a que no intervengan nuestros teléfonos, nuestras telecomunicaciones, está suspendido desde más de 3 años. Al unísono, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes de organizaciones de sociedad civil, periodistas, han sido víctimas de actos de espionaje por medio del software Pegasus. A esta coyuntura se une la debilidad institucional. En algunos casos hay falta de mecanismos, pero en otros sí, en otros países sí hay muchos mecanismos, pero que no son eficientes. El Salvador, por ejemplo, no ha adoptado algunas convenciones y algunos tratados internacionales de derechos humanos para prevenir actos de tortura. El protocolo 2, por ejemplo, no ha sido ratificado y es una decisión institucional que tiene más de 20 años de estar. En otros países sí han adoptado mecanismos, pero son ineficientes. Vemos una ola también de populismo punitivo. Reformas penales en El Salvador. Se está adoptando lo que sucedió en la década de 1990 en Perú. Tenemos jueces sin rostros, tenemos fiscales sin rostros y reformas penales constantes en casos que están en trámite. Hay una jurisdicción especial que está alargando cada vez más la detención provisional. Las personas con la última reforma que se hizo pueden pasar 6 años y medio. Estas cerca de 87,000 personas detenidas arbitrariamente sin una orden judicial pueden pasar hasta 6 años y medio solo bajo detención provisional. Algo similar sucede
con México, con la detención, allá se le llama la PPP, creo que se le llama. Hace poco hubo un caso creo que hace 2 años, en Zompachle, Tepicle versus México. Algo similar está sucediendo en El Salvador. De manera automática, los jueces decretan detención provisional mientras dura el proceso, pero el proceso se está alargando. Y el máximo que puede pasar una persona en prisión que está imputada de ser parte de una estructura de crimen organizado es la mitad de la pena. Y las penas llegan a cerca de 50, 60 años. Entonces una persona podría pasar siendo investigada en el juicio 25 a 30 años. Ese es el máximo legal. Se está utilizando el derecho penal del enemigo como una excusa para enjuiciar a todas las personas. Se categorizan como, así lo dicen los actores estatales, hemos detenido a 87,000, 89,000 pandilleros, miembros de estructuras de crimen organizado, pero las personas, hemos nosotros detectado que muchas personas, incluso menores de edad, mujeres embarazadas, algunas personas con discapacidad, no podían ser miembros de una estructura criminal, pero ya se está atacando como que si fuera un enemigo. El derecho penal del enemigo es una teoría que viene de Alemania, Gunther Jacobs, pero él la concibió en un estado de derecho, donde existe un control de constitucionalidad de las leyes. Se está generando esta narrativa, seguridad a cambio de sacrificar derechos, ya lo mencionaba. Además, falta de transparencia y financiamiento oscuro de la política. Retomo estos 2 temas que me considero que son muy importantes. La ineficiencia institucional. El Salvador fue expulsado de la Alianza de Gobierno Abierto, pero hay otros países que están en esta Alianza de Gobierno Abierto, pero ni siquiera los registros públicos en realidad son públicos. Se aprueban leyes, pero los mecanismos no llegan a ser efectivos. En algunos países hemos detectado que se están eliminando las instituciones que protegen el derecho de acceso a la información pública. Recordemos que este derecho está incluso reconocido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el artículo 10 y en el artículo 13 la participación de sociedad civil en la lucha anticorrupción. Es parte del estándar internacional de derechos humanos y se están incumpliendo estos estándares. El financiamiento oscuro de la política en una zona en donde el narcotráfico se ha convertido ya en un actor de la política. La falta de transparencia en el financiamiento genera vínculos entre el crimen organizado y actores políticos, vacíos legales e institucionales, el gatopardismo, cambiar todo para que cambie nada. Hay nuevas leyes, en El Salvador hemos tenido varias leyes últimamente, pero no se generan mecanismos. La última ley se aprobó, pero la vacatio legis se dejó a casi 1 año y medio. Y se generan mecanismos que son muy interesantes. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales anuales se están regulando por medio de una ley, pero ese mecanismo ya existía desde la Constitución de 1983 en el artículo 240 de la Constitución de El Salvador, pero nunca se le dio cumplimiento real a esta obligación. Todo funcionario tiene la obligación de presentar una declaración patrimonial al inicio de su mandato y al final del mandato, pero la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en El Salvador, nunca verificaba la veracidad de estas declaraciones. Entonces, hemos tenido desde 1983 un mecanismo que no funciona. Ahora se crea una ley para este mismo mecanismo, se cambia todo para que cambie nada. Hay una obligación legal de que estas declaraciones se publiquen y que estén a disposición de todas las personas que quieran consultarlo. Pero también hemos visto incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La información que de manera oficiosa se tiene que alojar en el portal de transparencia no se está realizando, porque el Instituto de Información Pública no está actuando. El garante de este derecho no está actuando. Bueno, persecución contra denunciantes y defensores de derechos. En Guatemala, ataques a periodistas, a
quienes estuvieron en la Fiscalía Especializada. Perdón, creo que... Hay persecución contra denunciantes en Guatemala, periodistas que investigaban la corrupción, fiscales, jueces especializados que estaban en la Fiscalía Especializada contra la Impunidad. En El Salvador, Ruth López, nuestra amiga y jefa de la Unidad Anticorrupción, ambientalistas, abogados. En Honduras, asesinato a líderes ambientalistas. Juan López, quien denunció actos de corrupción en Tocoa. Y el Estado todavía no ha investigado a todas las personas involucradas en este asesinato. Instrumentalización de las instituciones. Cierre de espacio cívico. Vemos que en El Salvador hay personas defensoras de derechos humanos en el exilio. Ahora bien, no todo es negativo. Esto ya ha sucedido en décadas anteriores, pero la lucha persiste y la lucha está rompiendo fronteras. Ante el cierre de espacio cívico, también la sociedad civil ha retomado experiencias positivas que se dieron en Guatemala con las comisiones internacionales contra la impunidad, en Honduras con la MASI y en las CICIG en El Salvador, que fue una experiencia mucho más corta, pero que también sirvió para experimentar y para desarrollar. Nunca en El Salvador la Corte de Cuentas, por ejemplo, que es la Contraloría Pública, sirvió hasta que vino una comisión internacional a presionar. Estos experimentos, estas experiencias han sido muy importantes para la región. El estado actual en El Salvador, de manera breve. El régimen de los hermanos Bukeles ha consolidado un poder absoluto. Vivimos en un estado de excepción permanente, con derechos constitucionales suspendidos. Leyes punitivas como la ley de agentes extranjeros, que es un 85% similar a la ley de Nicaragua, que se utilizó para expulsar, para desterrar y para confiscar a más de 3,000 organizaciones de sociedad civil, incluyendo iglesias, incluyendo universidades. Ahora se aprobó hace un par de meses la reelección presidencial indefinida, algo que ya la Corte Interamericana en la opinión 28/2021 dijo que es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay persecución a defensores de derechos humanos, encarcelamiento de voces críticas, generación de un discurso único oficial y cooptación de la institucionalidad, que en este caso responde a la familia del presidente, a los hermanos Bukele. Retomo esto, que es un índice internacional del World Justice Project. Aquí yo tomé el sistema criminal, el sistema penal, el sistema de justicia penal. El tercer país peor en el mundo, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Antes, El Salvador era conocido como un régimen híbrido. Ahora ya está dejando de ser un régimen híbrido para pasar a ser un país autoritario. Pero depende del índice internacional, así es conocido. Una autocracia electoral, según el índice de BIDEM, de una universidad de Suecia. Pero yo retomé este de World Justice Project porque expresa cómo los retrocesos en el sistema de justicia penal han sido tan graves, a llevarnos a la tercera posición a nivel mundial. Y aquí está la fuente de World Justice Project, en Estado de Derecho, pero específicamente en justicia penal. En el cierre del espacio cívico hay una desacreditación, una estrategia gubernamental para denigrar a organizaciones de sociedad civil y en especial a defensores y defensoras de derechos humanos. Se está utilizando cuantiosos recursos públicos para esta estrategia, que es una estrategia de propaganda permanente. La persecución viene desde autoridades administrativas como el Ministerio de Hacienda, que hace las inspecciones para ver si pagamos o no impuestos. Están quitando algunos beneficios fiscales que tenía sociedad civil. Luego se aprueba la ley de agentes extranjeros que impone un impuesto extra
al 30%, que es un impuesto directo a toda operación que ingrese en el patrimonio. Entonces es un impuesto que de manera automática lo imponen los bancos. Se están abriendo causas penales infundadas. Ya mencionaba el caso de Ruth López. Hay ambientalistas que son organizaciones históricas, hay abogados y abogadas, hay pastores incluso que han defendido comunidad y están actualmente en prisión en El Salvador. Todas las instituciones de control están al servicio del poder político. Hay vigilancia y control férreo sobre sociedad civil. Ya mencionaba la ley de agentes extranjeros, que es una ley especial. Además de imponer un impuesto punitivo del 30%, a este impuesto se le suma el impuesto del 10% sobre la renta. Estamos hablando entonces que para una organización, este impuesto de la renta es de 25%, más el 30%. La carga tributaria anda cerca del 50-55%. Pero además, cada 6 meses se está generando un informe de todas las actividades que van a hacer organizaciones de sociedad civil, vigilancia y control férreo. Criminalización, vemos a nuestra amiga Ruth López, reconocida internacionalmente por la Asociación de Abogados de América, la ABA, por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. Y aquí vemos también a otros abogados, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez y el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Ahora, ¿cómo hemos enfrentado en El Salvador? ¿Cuáles son las estrategias de defensa frente al cierre de espacio cívico? Seguir luchando es nuestra herencia y nuestro futuro. El Salvador y también diferentes países de Latinoamérica han vivido esto en décadas anteriores. Acercarnos a las comunidades y promover la organización es una estrategia. Acuerparnos con las comunidades y que las comunidades también nos acuerpen a nosotros. Alianzas con el periodismo investigativo, con líderes comunales, con otras organizaciones de sociedad civil, con actores internacionales. No renunciar a nuestros principios. Nosotros tomamos la decisión de dejar nuestro país, dejar nuestros hogares, nuestras familias, para continuar realizando nuestras labores de investigación, documentación de violaciones a derechos humanos, con el fin de evidenciar lo que está sucediendo en El Salvador, de difundir lo que está sucediendo en El Salvador. El llamado es a no renunciar a nuestros principios, aunque tengamos que dejar nuestros hogares. También para esto ha sido necesario cualificar al personal. Vamos a hablar de esto posteriormente, porque las instituciones públicas no están cumpliendo con su labor. El Ministerio Público Fiscal ya no investiga. Las denuncias allí quedan. Entonces, a sociedad civil está tocando esta labor de evidenciar cuando está sucediendo algún tipo de violación a derechos humanos, algún acto de corrupción, prácticas y patrones de corrupción. También hemos nosotros estudiado cómo los patrones se venían dando antes, desde los acuerdos de paz de 1992 hasta la fecha. Los patrones siguen, las prácticas corruptas siguen, aunque cambian los actores estatales. La historia de Centroamérica, este es un mensaje de esperanza. La historia de Centroamérica no es una historia únicamente de abusos, de corrupción y de exclusión. También es una historia de comunidades y personas que han defendido la vida, incluso en los momentos más oscuros. Por eso nosotros insistimos, seguir luchando es nuestra herencia y nuestro futuro. La represión quiere instalar miedo, pero la verdad, la memoria y la solidaridad son más fuertes. Así como dice Ruth López, nuestra querida amiga, un día todo esto va a cambiar. Y va a cambiar porque no vamos a dejar de luchar. Cada vez que las comunidades se han organizado, se han abierto caminos de cambio. Los cambios son a nivel de colectivo. En El Salvador tuvimos el fin de un enfrentamiento armado,
acuerdos de paz y se vivió un periodo de esperanza, una transición democrática que fue incompleta, pero había una esperanza. También en Guatemala se llegaron a acuerdos de paz. En Honduras se crearon muchos mecanismos luego de que las comunidades organizadas enfrentaron a proyectos extractivistas, a una alianza entre políticos y sectores de narcotráfico que financiaron. Esto generó la adopción de diversos mecanismos. Muchos de ellos no funcionan, pero las comunidades organizadas han generado estos cambios de políticas, de incluso leyes, adopción de tratados internacionales, ratificación de mecanismos internacionales. El llamado es entonces a documentar abusos, continuar exponiendo las violaciones de derechos humanos que se están dando. No dejar que la verdad se borre, así como en el pasado muchas instituciones generaban esta documentación que luego fueron utilizados en juicios. En los pocos juicios que se dieron, sí hemos logrado condena en algunos países, en Guatemala, en El Salvador, y estos documentos, estos procesos de documentación fueron indispensables para lograr llevar a la justicia a los responsables. La represión pierde fuerza si nos negamos a callar. Algunas prácticas que desde sociedad civil nosotros hemos realizado y que podemos compartir. Hay que ver las comunicaciones también como una estrategia de defensa. Nosotros identificamos que ha habido y creo que todavía hay algún tipo de deficiencia en cómo manejamos las comunicaciones. Entonces tuvimos que adoptar una visión nueva. Las comunicaciones hay que formarnos en este tema y verlo también como una estrategia de defensa. La utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Hay que buscar permear, y esto tiene también una técnica, llegar a las comunidades, llegar a la población también, pero desarrollo de narrativas nuevas. Hay que retomar las prácticas históricas, pero utilizando las nuevas mecanismos de comunicaciones. Cualificar al personal también implica desarrollar capacidades de investigación forense. No todas las organizaciones tienen esta capacidad, pero podemos articular con otras organizaciones que sí tienen esta capacidad. No duplicar esfuerzos. Generar alianzas también es una medida de defensa. Y también algunas organizaciones tienen mecanismos de protección. Y esto ha sido clave también. Bueno, periodistas han tenido que desarrollar estas estrategias de protección y hay mecanismos para esto. No me voy a detener mucho en esto. Agotar mecanismos nacionales implica acudir y activar las instituciones para evidenciar que no funcionan y luego acudir a mecanismos internacionales de protección. Aquí una salvedad, una observación. Los mecanismos internacionales a menudo son tardados, son lentos y en algunos casos son ineficientes ante la gran cantidad de violaciones que se están dando. Es bueno reflexionar y repensar en reformas a los mecanismos internacionales de protección para generar mayor eficiencia, pero no debemos renunciar a acudir a los mecanismos internacionales. Hemos encontrado aliados y aliadas en mecanismos que normalmente no se ven, en grupos de trabajo, en relatores independientes, en otras comisiones internacionales. Y también hay que decirlo, hay un sacerdote que en el periodo de la Guerra Civil fue torturado y fue asesinado, Rutilio Grande, y él decía, hay que protegernos en Mazorca, hay que protegernos en Matata, decía. El llamado es a crear redes de apoyo también. Mecanismos internacionales no implica solo acudir a entidades públicas. También hay alianzas y redes de apoyo desde organismos de sociedad civil que son independientes de gobierno y han sido aliados y aliadas sumamente importantes. Nosotros hemos visto muchos pronunciamientos de solidaridad
con la detención injusta de Ruth López, por ejemplo, y estamos muy agradecidos por estos mecanismos. Y es un área que podemos y debemos explotar. Desarrollar capacidades de protección independiente de gobiernos y agentes estatales, lo que ya les comentaba. Hay algunas prácticas que muchos periodistas han adoptado. Salir cuando van a publicar alguna noticia que va a generar algún malestar en actores estatales o vinculada a narcotraficantes o a corrupción política o a directamente a actores estatales con poder de mando, a presidentes, a su familia o a sus allegados. En sociedad civil también hemos tenido que adoptar esta medida. Tuvimos que salir del país para continuar realizando nuestra labor sin ningún miedo a represalias, aunque sabemos que no podemos regresar a ver a nuestras familias, pero el llamado es a continuar expresándonos. A veces no podemos hacerlo nosotros, pero podemos actuar en el marco de una red de trabajo anticorrupción y se publica desde otro espacio, pero el llamado es a continuar evidenciando lo que está sucediendo. En cuanto a investigación forense, comentaba que no todas las organizaciones tienen esta capacidad, pero nosotros sí nos metimos de lleno en esto. Retomamos algunas experiencias de trabajo como el mecanismo de CICIG. La perspectiva de macrocriminalidad fue muy importante para nosotros porque no se puede desarrollar y desplegar la misma capacidad investigativa que algunas entidades públicas sí tienen y que sí disponen. Entonces, tuvimos que desarrollar el uso de las tecnologías de la investigación en violaciones de derechos humanos, la creación de capacidades por medio de investigación por fuentes abiertas, creación de inteligencia por medio de fuentes abiertas. Fuentes abiertas concebida no solo como notas periodísticas, sino acudir a registros públicos, a toda la información disponible en el dominio público, a sentencias de organismos judiciales, nacionales e internacionales, solicitudes de acceso a la información, Tribunal de Ética Gubernamental y algunos repositorios institucionales que normalmente no los vemos. Hemos acudido a entidades públicas y hemos descargado la información para resguardarla. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí en El Salvador? Bueno, allá en El Salvador, que toda publicación que no le conviene a actores estatales, la publicaban un día y al día siguiente ya no estaba disponible al público. Entonces nosotros hemos estado pendientes en descargar y resguardar esa información pública que nos ha servido posteriormente para nuestras investigaciones. Hemos evidenciado que en el periodo de pandemia, por ejemplo, la Corte de Cuentas todavía logró emitir algunas auditorías, pero luego la Fiscalía ya no hizo nada. Los otros entidades de control, como Tribunal de Ética, ya no hicieron nada. Pero incluso estas resoluciones del Tribunal de Ética nos sirvieron para documentar actos contrarios a la ética y actos también ilegales. También hemos tomado otra estrategia. Además de todos los documentos en repositorios institucionales disponibles en el dominio público y en algunos casos disponibles bajo consulta directa, tenemos que ir a las instituciones a consultar los registros. También hemos tenido que desarrollar capacidades para generar confianza y tener fuentes personales o informantes, con el objetivo de que los informes que nosotros emitimos sean informes con rigor científico, para tratar de documentar, evidenciar, pero tener fuentes de información, pruebas, en un estándar de prueba lo más alto posible. No tenemos la misma capacidad que tiene la Fiscalía o los tribunales de justicia de tener la documentación que está resguardada y a veces tiene información de carácter confidencial que no pudimos acceder a eso, pero por medio de fuentes hemos tenido algunos indicios y esto nos ha llevado a tener un elenco probatorio, diferentes evidencias logran ir más allá de los indicios. Se puede tener una comprobación de una hipótesis, de un supuesto de hecho,
por medio de todo este elenco de pruebas diversas, desde documentos hasta testimonio de personas que todavía siguen en el Estado y nos dicen, no puedo denunciar porque tengo temor, pero con ustedes sí tengo confianza de acudir y vengo a denunciar lo que está sucediendo en tal institución. Entonces, los informantes, las fuentes personales son muy importantes. Y también la reflexión. Sociedad civil coadyuva. Vamos a desarrollar investigación forense, pero no somos una entidad que va a suplir o que va a sustituir a la Fiscalía o a los tribunales de justicia. No vamos a sustituir al Estado, pero ante las deficiencias institucionales sí necesitamos fortalecer nuestras capacidades, también para verlo como una medida de defensa. ¿Qué es lo que sucede si nosotros vamos y presentamos una denuncia, pero no tenemos el sustento probatorio? Podemos enfrentarnos a ser criminalizados por una acusación, por ejemplo, de calumnia, de difamación, de denuncia calumniosa, y depende del ordenamiento jurídico, así puede ser la imputación que nos pueden estar acusando de manera infundada. Pero sabemos que presentar una denuncia implica un riesgo. Entonces hay que disminuir ese riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Sustentando nuestra investigación en documentos. Con Ruth, yo trabajé directamente con ella, teníamos la costumbre siempre, presentábamos una denuncia, escaneábamos esa denuncia junto con todas las pruebas y la hacíamos pública. Solo resguardábamos los datos personales y no los hacíamos públicos, eso, los manchábamos y los tachábamos. Pero eso nos servía a nosotros para estar protegidos. Sabíamos que estábamos ante un riesgo y disminuíamos ese riesgo de esa forma. Algunos mecanismos de protección que desde la sociedad civil hemos implementado. Agotar mecanismos institucionales, nacionales y luego acudir ante mecanismos internacionales. Hemos logrado, por ejemplo, en algunos casos muy excepcionales, pero se ha logrado tener resoluciones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Muchos periodistas han estado protegidos por medidas. La efectividad de esas medidas es otro tema, pero periodistas, abogadas han sido beneficiadas con medidas de protección de la CIDH, medidas cautelares. Promover mejoras a los mecanismos, exigir adopción ante inexistencia de mecanismos efectivos. Estar constantemente pendientes de las nuevas reformas legales, de las nuevas reformas institucionales y siempre tener esa disposición de incidir. Hay una ley, vamos a analizarla. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo que tiene esta ley? Porque es ya una práctica común que desde el poder político hay una nueva ley que retoma mecanismos que ya existían y que nunca se cumplieron. Y lo muestran como la panacea, como una solución a los problemas estructurales de corrupción, cuando no es una solución, es más de lo mismo. Entonces nosotros siempre hemos estado incidiendo ante una política pública nueva, analizamos esta política y damos nuestra posición. No tenemos que rehusar, no tenemos que renunciar a esa labor de constante opinión pública. Exigir el cumplimiento del estándar internacional de derechos humanos. Muchas veces hay leyes que podrían verse favorables, pero que violan algunos estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, el llamado es a continuar ejerciendo incidencia ante la opinión pública nacional y en algunos casos es más fácil incidir a nivel internacional porque se conoce el estándar internacional en otros países. Acudir ante instancias, entidades internacionales según competencias, pero no limitarse solo a entidades públicas. También acudir a redes de apoyo a sociedad civil, incluso a organizaciones de abogados, pensar en mecanismos que normalmente no los vemos, asesores de auditores, ver cómo es la normativa internacional y hacer el análisis, qué tan cerca o qué tan lejos está nuestro país de esa normativa y de ese estándar internacional. Brindar opinión con sustento técnico sobre propuestas y reformas, exigir políticas públicas con base en evidencia
En El Salvador ya es una práctica que las políticas públicas dependen del arbitrio de una sola persona y de sus hermanos. Entonces debemos retomar esta teoría. Las políticas públicas no deben responder a una moda, no deben responder al auge del autoritarismo, a alguna idea o algún antojo de una autoridad. Las políticas públicas deben estar sustentadas con base en evidencia. Y luego, vuelvo y repito, no callar ante atropellos. Desarrollar capacidades de protección independientemente de gobiernos, alianzas nacionales e internacionales con organizaciones de sociedad civil y creación de redes de apoyo. Menciono un caso, por ejemplo, de unos amigos que trabajaban en tema de anticorrupción, pero cuando salieron de su país, acudieron a instancias, incluso a actores de cuerpo diplomático, y les dieron la espalda. Tuvieron que salir hacia otro país acompañados de sociedad civil y de periodistas y una persona de cuerpo diplomático. Pero ¿qué puede suceder? Hay que anticiparnos. Muchas veces, cuerpo diplomático solo va a dar un pronunciamiento público, pero a la hora del peligro inminente de una detención, por ejemplo, o de criminalización o de persecución física, debemos también estar listos para los peores escenarios. Y para eso nuestras redes de apoyo, nuestra misma institución, las organizaciones amigas, son quienes van a dar la cara y estar junto a nosotros enfrentando el peligro, acercarnos a comunidades y acuerparnos. Nosotros hemos visto que si presentamos una denuncia solos y solas, se ve como algo político, como una denuncia con un objetivo político. Pero cuando vamos con una comunidad, nosotros acuerpamos a la comunidad y la comunidad nos acuerpa a nosotros. Se genera un hecho público y se ve que hay un problema real que afecta a una comunidad. Entonces, ya no estamos hablando de la corrupción como algo etéreo, como algo abstracto. La corrupción tiene efectos en lo concreto a las comunidades. Hay que generar esa conciencia de las personas de que la corrupción nos afecta a todos en nuestro día a día. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para evidenciar que las denuncias tienen fundamento y que la corrupción está afectando a diversas personas. Hay que ponerle rostro a las víctimas de la corrupción. Abordar desde un enfoque de riesgos, anticipar. En El Salvador hay riesgos en cuanto a las finanzas, riesgos de persecución y también amenazas legales. En otros casos hay riesgos inminentes a la vida, persecución física, hay asesinatos en otros países de la región. Hay un caldo de cultivo, en El Salvador también hay un estado de excepción. A las personas las detienen sin ninguna orden judicial con acusaciones falsas. Entonces, pueden morir en cárcel y hemos registrado la muerte de más de cerca de 400 personas ante custodia del Estado. Entonces, diferentes organizaciones tienen un riesgo total, un riesgo menor, diferentes riesgos, pero también las personas que ejercen vocería tienen un riesgo especial. Hay que hacer entonces un análisis de riesgo, tanto de la organización como de las personas, y anticiparnos a los diferentes escenarios. Así vamos a poder desarrollar capacidades de protección que sean idóneas y conforme al riesgo que enfrentamos. Bueno, me quedaría acá y esperaría me quedaría para la participación de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, Jonathan, por compartirnos esta información que es muy valiosa y sobre todo necesaria para todas las organizaciones. Desafortunadamente creo que en México pues podemos identificar muchas de estas estrategias que hace el gobierno que nos platicas. Y creo que justamente esta información, estas estrategias para hacer frente al cierre del espacio cívico,
pues son muy útiles para las organizaciones aquí en México. También me gustaría expresar de todas las organizaciones que conformamos parte de este encuentro, nuestra solidaridad con Cristosal. Decirte que nos sumamos a las exigencias para liberar a las personas que son presas políticas en El Salvador, como Ruth López, y que bueno, vamos a estar, bueno, seguimos pendientes de todas las actualizaciones que tengan en Cristosal, que nos sumamos a las exigencias. Y pues bueno, agradecerte profundamente por estar este día con nosotros y por compartirnos estas experiencias. Y pues bueno, antes de finalizar, tenemos aquí algunas preguntas. Te las voy a leer para que nos puedas ir contestándolas. La primera dice, cuando el gobierno cierra las puertas al diálogo y cooptan las instituciones, ¿qué rutas de incidencias les han funcionado más para mantener vigente su agenda anticorrupción y de derechos humanos? Ok, muy bien. Nosotros hemos analizado que ante la realidad salvadoreña, incluso en el estado actual, no es un muro que no tiene grietas. Siempre hay posibilidad de acudir a instituciones públicas, en algunos casos, por ejemplo, en gobierno central o en entidades descentralizadas o en instituciones de control, aunque en muchos de los casos no va a ser un diálogo público, pero siempre existen algunos mecanismos para mantener y entablar diálogos con actores estatales, con personas que toman decisiones. También hay otros aliados que normalmente no los vemos, en el sector privado, por ejemplo, o en el periodismo, especial en el periodismo investigativo. Entonces, crear diálogo no solo con entidades públicas en donde todavía es posible. Mencionaba que es muy importante generar confianza en empleados públicos de base, en empleados públicos técnicos, porque nos permite tener información directamente de las instituciones, pero necesitamos generar confianza y brindarles protección, que la información va a ser confidencial. Entonces tenemos que diseñar esos mecanismos. Ahora bien, las rutas de incidencia que nos han funcionado mejor es tener alianzas con el periodismo investigativo y también con el periodismo internacional. Y realizar informes con calidad técnica. Hemos visto que hay una deficiencia y muchas veces es común que reaccionamos de manera automática o de muy corta duración ante la coyuntura nacional, pero también tomarnos el tiempo para realizar investigación con mucha calidad técnica, con rigor científico y publicar un informe. Aunque eso puede que no sea tan, tan fácil de comprender para la población o para algunos sectores de la población que están en el interior, pero sí va a ser muy fácil de comprender para los periodistas y para otros países. A nivel internacional es mucho más fácil entender que hay 89,000 detenciones ilegales en El Salvador, aunque en El Salvador las personas lo ven como algo normal, incluso dicen, se lo llevaron por el régimen, ya no se lo llevan por una acusación, por un delito, se lo llevan por el régimen. El pueblo ha retrocedido tanto y ha normalizado actos ilegales. Entonces, algo que sí nos ha permitido tener mucha incidencia es acudir a estos medios internacionales, medios grandes, y para nivel nacional acudir a medios comunitarios. También hemos desarrollado otra estrategia, acudir a las comunidades por medio de diálogos comunitarios, implementar en el terreno mecanismos de educación popular, tomar los informes, pero traducirlo a un lenguaje que entienda la población, que entienda una persona que quizás no tenga estudios universitarios, pero hablar al pueblo con el lenguaje del pueblo, acercarnos a las comunidades implica eso. Entonces,
No quedarnos únicamente con un lenguaje solo para cuerpo diplomático y para tomadores de decisiones, sino que generar un lenguaje multinivel. Y esto implica desarrollo de aliados que normalmente no los vemos en el sector privado incluso. Organizaciones de abogados, de periodistas, medios alternativos, medios internacionales. Pero generar incidencia implica eso. Incidir en la opinión pública a veces es más fácil a nivel internacional que a nivel nacional. Muchas gracias, Jonathan. La segunda pregunta dice, en contextos de represión prolongada, ¿qué mecanismos han encontrado para mantener la motivación, la legitimidad y la fuerza de la sociedad civil a pesar de la criminalización y el desgaste? Ok, muy bien. Primero, Cristosal tiene es algo así como una bendición, perdón que use este término que es un poco religioso, pero tenemos ese privilegio de contar con personal sumamente comprometido con la causa de los derechos humanos. También nosotros sabemos que al personal eso le implica una gran carga, tanto una carga emocional, implica problemas de salud mental en algunos casos, pero el cuerpo también somatiza todo lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, hemos tenido que adoptar políticas de autocuido que nos han servido para proteger la salud mental, la salud física de nuestro personal. Análisis en base a riesgos, ya lo mencionaba. A cada persona que trabaja en temas delicados le decimos, vamos a hacer un análisis de riesgo de usted. Suele suceder que muchas personas que tienen experiencia en el ámbito de la lucha contra la corrupción anteriormente fueron funcionarios y ya haber sido funcionario en El Salvador implica un grave riesgo. Comentaba que en Guatemala, por ejemplo, ex fiscales, ex jueces, ex juezas han sido criminalizados porque estamos en el mundo al revés, se está criminalizando a quienes investigan los actos de corrupción. También en El Salvador sucedió eso. Varios fiscales especializados tuvieron que salir del país. Jueces y juezas destituidos han tenido que salir del país. Entonces, hacer el análisis en base al riesgo particular de cada persona y así ir delineando mecanismos de protección. También le sirve a las personas para sentirse motivadas, para sentirse acuerpadas. Cristosal es una de las pocas organizaciones que tiene presencia en varios países y eso nos ha permitido tomar una decisión difícil. Vamos a dejar nuestro país, pero no vamos a dejar nuestro compromiso. Pero también eso implica que no todas las personas pueden tomar esa misma decisión de salir del país. Entonces, a las personas que mayor riesgo tenían, se les dio prioridad para que fueran a trabajar a otro país, a Guatemala o a Honduras. Pero también, bueno, respetar la decisión de las personas que nos han dicho, hasta este momento pude colaborar en la organización, pero de aquí en adelante ya no puedo más. Proteger a la persona también implica a veces dejar ir y mantener una política de preguntarle a las personas cómo están, cómo te sentís, generar comunidad, generar compañerismo y esto implica algunas actividades de autocuido que cada organización puede determinar la mejor forma que lo puede hacer. Pero hemos tenido ese privilegio de contar con personal profundamente comprometido con la lucha a favor de los derechos humanos. Personas que tienen 20, 30 años, ojalá no esté por acá alguna amiga de Cristosal porque me van a decir, ya van a saber mi edad, pero tenemos algunos amigos y amigas que tienen 20 o 30 años trabajando en derechos humanos. Entonces, hay que tener una política de talento humano que sea acorde a sociedad civil y tener mucha empatía. Trabajar en derechos humanos también implica trabajar con comunidades,
con poblaciones, con personas en situación de vulnerabilidad y en algunos casos interseccionalidad, no solo una vulnerabilidad, sino múltiples condiciones de vulnerabilidad. Tener mucha empatía con las personas con quienes interactuamos, pero también con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Retomo una frase que hace poco la escuché en una reunión de Cristosal. Somos compañeros y compañeras de lucha, además de ser compañeros de trabajo. Requiere mucha empatía. También, bueno, un tema humano. A veces la realidad nos supera y no se logran llegar a tener las headlines, llegar a cumplir los deadlines, las metas o tener el informe a la fecha. Pero eso implica también comprensión, compañerismo, mucha empatía. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros y a nosotras continuar. Aplicamos enfoque basado en derechos humanos, aplicamos enfoque de cero tolerancia a violencia de género. Estamos muy comprometidos con la población LGBTI y esto lo hemos incorporado como ejes estructurales de nuestra organización. Entonces, no hay que perder lo humano en nuestro trabajo. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos otras preguntas, te voy a ir leyendo una por una. Ante el hostigamiento y la perdón, criminalización, ¿qué prácticas de cuidado y seguridad colectiva han sido más efectivas para sostener la participación de las organizaciones y defensoras en El Salvador? ¿Y cómo podríamos adoptarlas en México? Ok, bueno, comentaba el análisis de riesgo, tanto de cada organización como a nivel personal. No es lo mismo una persona que ejerce vocerías, por ejemplo, a personal técnico o las personas que van a terreno. Entonces, cada una de las personas y según sus diferentes roles, así será el riesgo diversificado. Entonces, desarrollar una estrategia conforme a cada persona. Las actividades de autocuido hemos tenido, bueno, se contrató personal especializado para estar constantemente realizando actividades, tanto para comprender cómo estar protegidos, cómo no sufrir de estos que se denomina sufrimiento vicario. Como trabajamos con muchos temas de violaciones a derechos, vemos actos de tortura, vemos muchas cosas que son negativas y eso también implica que el personal a veces somatiza eso. Generar conciencia de esto y hacer un llamado a las personas que trabajan en nuestra organización a estar pendientes de su salud y desarrollar actividades cada ciertos meses para distanciarnos de nuestro trabajo, ir a una comunidad, ir a un evento fuera del trabajo, en donde, bueno, con arbolitos, tener algunas actividades lúdicas incluso, reflexionar colectivamente sobre lo que está pasando a nivel de país y saber que también nuestro rol llega hasta cierto punto. No podemos cambiar la realidad. Nosotros hacemos todo lo posible para incidir, pero llega un momento en que hay cosas que no vamos a poder cambiar y no debemos preocuparnos en exceso sobre eso que no podemos cambiar. Otro tema que en México a mí me preocupa un poco es que, tal como sucede en otros países como en Honduras, por ejemplo, el índice de homicidios a personas defensoras del medio ambiente o defensores de derechos humanos es muy alto. Entonces, desarrollar protocolos de protección y de seguridad antes de ir a las comunidades. Eso implica un prediagnóstico o un diagnóstico antes de acudir a las autoridades. Nosotros tenemos un mecanismo de sistema de denuncias y también previamente validamos qué tan cierto es esta denuncia porque hemos identificado que hay una práctica
actores estatales acuden a nuestro sistema con denuncias falsas a efectos de desacreditarnos a nosotros. Hay casos también en donde periodistas han detectado que miembros de estructuras de crimen organizado llegan a acudir a denuncias, pero como una trampa, como cuando a un pez le tiran una carnada. Entonces, también desarrollar estos mecanismos de verificación y de anticiparnos al riesgo. Vamos a ir a una comunidad, sabemos que hay un riesgo. Hay que conocer previamente el riesgo al que nos vamos a enfrentar. Esto para aquellas organizaciones y aquellas personas defensoras de derechos humanos que trabajan mucho en comunidades y en especial en donde mayor peligro hay, que son las personas ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos ahí en el territorio. Me preocupa mucho más eso, la eliminación física de las personas. Entonces, hay que detectar y según el riesgo, así hay que diseñar los mecanismos de protección. Y el autocuido también implica la salud de las personas. Antes yo no acudía, por ejemplo, a análisis de laboratorio, pero ahorita estoy yendo. Y hay que cuidar la salud, incluso la salud dental, la salud mental. Algunas personas no ven necesario acudir a atención psicosocial y qué bueno, pero algunas personas sí lo necesitan. Pero eso, tratar de descargar todo aquello que nuestro cuerpo está somatizando y que implica una carga para nuestra salud física y nuestra salud mental. También hay que cuidar, hacer ejercicio, desayunar bien. Es una frase que yo compartía mucho con Ruth. Hay que desayunar bien porque esto va para largo. Decía, hay que cuidar nuestra salud para ver presos a esto porque algún día van a caer presos, les decía. Entonces, cuidar mucho la salud. Y eso es un tema que es autocuido como organización, pero también personal. Gracias, Jonathan. Aquí tenemos otra pregunta que es muy relacionada con esto que nos compartiste. Te la voy a leer. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que han detectado en sus colaboradores y qué medidas de prevención les han resultado efectivas? Ok. Aplicar el enfoque psicosocial y también contamos con personal que es tanto un equipo legal, pero también profesionales especializados en salud mental. También teníamos, ahora no, pero tuvimos a una persona únicamente enfocada en el personal de la institución, un psicólogo, pero ya para el personal, y constantemente estaba realizando acciones de autocuido. También teníamos mecanismos de auxilio psicológico y trabajábamos mucho con comunidades. Entonces, estos mecanismos que nosotros hemos implementado, el enfoque psicosocial para las comunidades, también lo teníamos para nuestro personal. También depende mucho del carácter de cada persona. Hay personas que tienen mayor capacidad de soportar, de resiliencia. Yo entiendo que la palabra resiliencia también puede ser utilizada como un mecanismo para justificar abusos, pero acá yo no lo uso de esa forma. Resiliencia como hay personas que tienen una mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles y hay otras personas que no. Entonces, el enfoque psicosocial también debe ser diversificado. A personas que trabajan directamente con víctimas de violaciones, también se conversaba cada cierto tiempo y se preguntaba, porque muchas veces tienen, por su personalidad, no tienen la vocación para acudir, aunque sepan que necesitan ayuda psicosocial, pero la ayuda psicosocial y el enfoque psicosocial, implementarlo también al interior de nuestra organización. Y además de eso, las actividades que ya estaban programadas para la generalidad, para todos las personas de la organización, incluso a nivel de jefaturas. Lo que hacíamos es que muchas veces no podía acudir la totalidad, entonces
teníamos que hacer 2 o 3 jornadas diferentes, pero la idea es que todo el personal acudiera a estas acciones de autocuido. También tuvimos el apoyo de cooperación y en algunos casos había ya en los proyectos ya se incorporaba mecanismos de autocuido, en especial para algunas unidades especializadas que trabajaban con víctimas o que estaban encargadas del tema de anticorrupción. Entonces, muchas veces en el diseño y en la elaboración de los proyectos podemos acudir a los cooperantes y buscar financiamiento especializado para esto. La contratación de personal de outsource que no era parte de nuestra organización también lo vimos como algo idóneo. Y en algunos casos sí contamos con un presupuesto especialmente para este tema. Entonces, desde el diseño y elaboración de proyectos también podemos ir incorporando este elemento de autocuido, de enfoque psicosocial. La idea es que nuestro personal se sienta, es un principio de nosotros, que nuestro personal se sienta que está en un espacio seguro y que ante cualquier tipo de amenaza o de peligro tiene a una organización que les va a acuerpar. Eso es lo que nosotros generamos. Gracias, Jonathan. Y una última pregunta dice, ¿cómo le hacen para sostenerse financieramente en el exilio? Ok, una pregunta muy importante. Nosotros tuvimos en El Salvador, como les comentaba, hay diferentes riesgos. Algunos de los riesgos son eminentemente financieros. Muchas organizaciones de sociedad civil, ante el recorte de USAID, de los fondos de USAID, prácticamente se eliminó totalmente la labor de auditoría ciudadana. Muchas organizaciones de sociedad civil quedaron paralizadas o eliminadas con el recorte de USAID. Entonces, nosotros teníamos aprovisionamiento de fondos para un periodo. Por temas de carácter interno no puedo decirles cuánto, pero habíamos aprovisionado. Nosotros anticipamos y así lo comentábamos con algunos amigos y amigas. Va a venir un cambio de gobierno en Estados Unidos y viene recortes fuertes de proyectos, viene recortes fuertes a temas de derechos humanos. Nosotros nos anticipamos a eso. Algunas organizaciones nos criticaron de paranoicos, pero luego nos dijeron, tienen razón los paranoicos. Entonces, aprovisionarnos. Nunca Cristosal aceptó financiamiento del gobierno de El Salvador. En el gobierno de El Salvador se crearon comisiones legislativas para investigar a todas estas organizaciones, pero Cristosal nunca tuvo financiamiento. De lo contrario, nos habrían citado esta comisión, pero no fue posible. Entonces, no todas las organizaciones tienen esta capacidad, pero desarrollar la capacidad financiera y no depender de actores estatales. Esa es la decisión que nosotros hemos adoptado. El tema de financiamiento siempre es clave y es muy difícil, porque la cooperación tiene ciertos temas de moda, porque la cooperación a veces pone el énfasis en algunos temas y los proyectos también requieren de liquidaciones, requieren de algunas actividades y los proyectos vienen y van y eso hace que algunas organizaciones tengan un financiamiento que es fluctuante. La decisión que Cristosal adoptó desde que vimos que el recorte era muy fuerte y era muy profundo, desarrollar capacidades para actuar de manera independiente de gobiernos. La cooperación internacional también ha disminuido sustancialmente, pero hay algunas organizaciones que tienen alianzas fuertes con cooperación internacional y que pueden desarrollar sus actividades sin mayor peligro, sin mayor temor en otros países. No es en el caso de El Salvador, donde
el primer golpe a sociedad civil fue de carácter financiero. Pero es eso, aprovisionar, es decir, tener fondos suficientes para operar por algunos meses, por algún lapso de tiempo, por lo menos por un año sería lo idóneo. No depender únicamente de voy a tener un proyecto y voy a poder funcionar, pero se me acaba el proyecto y ya no voy a poder funcionar. Esto implica desarrollar toda una estrategia de gestión, que es un tema un poco más amplio, pero hablando de Cristosal, esa es la decisión que se ha tomado. No depender de financiamiento de actores estatales, porque eso, además de que conlleva un compromiso, en algún momento en el que hagamos algo que a los gobiernos no les guste, el financiamiento podría también servir como una herramienta de castigo, como una herramienta de obstaculización a nuestro trabajo. Entonces, acudir a redes de apoyo internacional. Nosotros trabajamos mucho con la Iglesia Anglicana y hemos tenido ese apoyo indispensable para realizar nuestra labor. Cristosal nace como una organización de derechos humanos apoyada por la Iglesia. Entonces, podemos buscar a actores que estén comprometidos con la causa de los derechos humanos y que no dependen de actores estatales, de gobiernos. Gracias, Jonathan. Y bueno, nada más voy a leerte aquí un comentario que nos dejaron. Dice, muy interesante y nos da luz de las situaciones que ya vivimos y otras que se darán tarde o temprano. Entonces, bueno, pues me queda nuevamente agradecerte, Jonathan, por compartir con todas nosotras, nosotros y nosotres toda esta información, también las estrategias que les han funcionado, las buenas prácticas, también lo que comentabas, que es muy importante esta parte del autocuidado. Y pues bueno, muchísimas gracias, Jonathan.